Alcanos con sustituyentes. Continuaremos sumergiéndonos en el mundo de los alcanos. Pero antes, recordemos, ¿qué es un alcano? Más del 90% de los elementos en el mundo son elementos orgánicos, y en ellos encontramos los hidrocarburos. Es aquí donde ubicamos a los alcanos. Los compuestos orgánicos son compuestos que están en base al elemento carbono. Lo que quiere decir es que es parte importante de su estructura. Y en los alcanos, lo que lo diferencia de los otros hidrocarburos es que sus enlaces entre carbono y carbono es un enlace simple. Pero para los alcanos constituyentes necesitamos un mínimo de 4 átomos de carbono. A partir de estos 4 átomos podemos ordenarlos de manera diferentes. Podemos ordenarnos de modo que un grupo lateral, denominado ramificación constituyente, se una a una cadena de carbonos. En estos nuevos alcanos con sustituyentes, nosotros podemos obtener diferentes estructuras. Un alcano lineal, donde no vemos ningún agregado o ramificado o sustituyente, es simple y sencillamente una cadena sucesiva de carbonos. Sin embargo, ¿qué se le agrega al alcano que le da su ramificación o su sustituyente? A esto se conoce como un radical, siendo principalmente y en su mayoría grupos de carbonos los cuales han perdido un hidrógeno. Como podemos evidenciar, tenemos al alcano pentano en diferentes formas de verlo. Si se pueden dar cuenta, comparten la misma fórmula, pero diferente estructura. A esto se le conoce como isomería estructural. Un isómero es un compuesto que puede tener misma fórmula que otros elementos, pero diferentes estructuras entre ellos. A estos radicales que se les suman a la cadena lineal de alcanos, se les puede nombrar de la misma forma que nombramos los alcanos. Colocamos primero la cantidad de carbonos, seguidos por una terminación ya sea hilo o il. En este caso, como recordamos, un radical es aquel carbono unido a un hidrógeno que ha perdido un hidrógeno. Encontramos que el alcano metano perdió ese hidrógeno y lo llamaremos metilo. De la misma forma podemos ver con otros alcanos. Otro de los sustituyentes que pueden acoplarse a los alcanos son los halógenos, elementos en la tabla periódica en este grupo, como el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. Pero, ¿cómo nombramos este nuevo alcano con sustituyente? Buscamos como primer paso la cadena más lineal, más estable. Como lo que se trata es de darle estabilidad a este alcano, se busca que los radicales estén lo más cerca al carbono 1. Empezaremos numerando, en este ejemplo, de izquierda a derecha, debido a que el sustituyente le conferirá este sustituyente al alcano una mayor estabilidad si se encuentra en su carbono 1. Después, como ya hemos aprendido a nombrarlo y nos damos cuenta que es una radical de un solo carbono, lo nombraremos como metil. Se colocará como tercer paso la posición del grupo radical, seguido del nombre y después el nombre del alcano. En este caso, 2-metilpentano. La nomenclatura de los compuestos halógenos sigue las mismas características. Los holoalcanos
Es la manera de nombrar a los alcanos en el cual un hidrógeno ha sido sustituido por un halógeno. La manera de nombrarlo, como lo mencionábamos, es la misma. En este caso, se colocará la ubicación de los radicales y se procederá a poner el nombre del alcano. Se respeta el orden alfabético, como podemos ver en los ejemplos: clorometano, bromoetano o 2-fluoropropano. Existe una nomenclatura común en el cual estos son conocidos como haluros de alquilo, nombrando el elemento halógeno primero y sustituyendo la cadena de carbonos, la cantidad de carbonos con la cantidad y el término de un radical, ya sea hilo o hil. Los usos comunes en la salud, principalmente de los holoalcanos, se han usado durante mucho tiempo como anestésico en el caso del oloatano o un anestésico local que se evapora y nos permite aliviar el dolor en nuestros pacientes. Uno de los compuestos más conocidos es el llamado triclorometano, comúnmente conocido como cloroformo. Los alcanos en general y los alcanos con sustituyentes han sido parte esencial de nuestro día a día. Sin embargo, no hemos sido capaces de observarlos, ya que solo los conocíamos como elementos rutinarios. Estos compuestos son esenciales para la vida común de nosotros como personas, tanto como combustibles como elementos necesarios para la salud. La nomenclatura de estos mismos compuestos, agregados con sustituyentes a los cicloalcanos, es de la misma manera. Sin embargo, ahora nombraremos primero al sustituyente, colocando lo más cercano al carbono 1 los elementos que lo acompañan. Como vemos en los ejemplos, el metilciclopentano está ubicado en el carbono 1 y al no haber más sustituyentes, no se especifica la posición. En el siguiente ejemplo tenemos a dimetilciclopentano. Lo que podemos observar es que se priorizan que los radicales, como lo vimos en los alcanos lineales, se encuentren en el carbono 1 o lo más cercano al mismo,